Editorial El Nuevo Siglo. Sopor de la Constituyente, el laberinto de los sueños frente a los pies en la tierra. No contento con la lección dada por la democracia colombiana ante la reforma laboral emitida por el Congreso, al que previamente ultrajó e intentó castrar a través del delictuoso decreto de una consulta popular solo existente en sus sueños exóticos, ahora el presidente de la República, preso del mismo sopor del que nunca despierta, saca de la manga una Asamblea Nacional Constituyente ajena a la realidad. Porque en efecto, como en todo devenir somnoliento, prima la fantasía, la distorsión de las circunstancias, el ensanchamiento innacible del inconsciente, es decir, un fenómeno nuboso cuyos episodios cobran en apariencia dimensión verídica y al volver al mundo consciente se desploman ipso facto, falaces. Pero, claro, si por cualquier razón nunca se retorna del nimbo, si aquel estado transitorio natural se enquista de inflamación permanente, pues irrumpen los crónicos estragos de nunca vivir con los pies en la tierra. De todos es también conocido por su parte que los sueños obedecen a regresiones, no por etéreas demostrativas de momentos o etapas precisas. Para el caso en mención, el difuso, aunque indicativo, regreso a finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado, al instante cuando, a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán, multitud de jóvenes protestaron y reclamaron un drástico cambio, aún por mecanismos extraordinarios que permitiera una nueva estructura institucional. Ya de antemano, incluso más de un año y medio previo, el gobierno de Virgilio Barco, entonces en curso, había propuesto la tesis de una consulta popular con el fin de levantar la prohibición acogida desde que en la década de los años 50 se había puesto en práctica la figura del referendo o mal llamado plebiscito, condicionada a usarse por una sola vez en el propósito de recuperar el sistema democrático de la bota del general Gustavo Rojas Pinilla, quien por demás y a semejanza de los sueños actuales decía gobernar a modo de Jesucristo y Bolívar, coartada de la usurpación. Pero al menos fue esa idea fracasada de Barco en aras de reincorporar lo que años después se oficializó como instrumento de participación democrática, la que en primera instancia puso de presente la necesidad de un enérgico viraje nacional frente al cerco que se vivía desde los diferentes flancos de la criminalidad, el originado en la barbarie de los denominados delitos políticos y el ocasionado en los clasificados delitos comunes de alto impacto con su embate narcoterrorista, fuere la faceta que sea, bien codicia de poder, bien codicia de lucro material, designio de extrema crueldad, y que en esa conspiración múltiple, muchas veces conexa, el gobierno se mostraba impotente en reducir, precisamente en aquel ambiente en que se discutía la anotada proposición oficial. Fue secuestrado el dirigente conservador y periodista Álvaro Gómez, director de este periódico, representante de la política en torno del principio de autoridad y la vigencia de la ley. No hay mucho que hacer en tan escandalosa situación, reaccionó el acatado expresidente liberal Alberto Lleras, entre otros. Fue la última acción de la guerrilla del M-19, a la que pertenecía el tormentoso soñador que hoy nos ocupa, luego de la larga trayectoria de terror, desde el fusilamiento de altos sindicalistas con la excusa de una presunta consulta popular, por supuesto ni en un ápice hecha al pueblo, pero con impúdica sevicia invocada, hasta el delirio sangriento aún más desbocado en la acción contra el Palacio de Justicia, con la infame mortandad de la máxima magistratura judicial del país, esa operación llevada a cabo no satisfechos con el iniciático y fácil robo de la espada del Libertador, en esta oportunidad a nombre impostado del prócer Antonio Nariño, para que en ese inagotable desvarío sanguinario los magistrados, con la metralla de por medio,
juzgaran al primer mandatario antecesor de Barco, a cuenta de una extravagante perfidia alegada en torno del proceso de paz que generosamente les había abierto. No obstante, en verdad relativa a las furtivas conexiones terroristas y criminales ya descritas. Así las cosas, entre el secuestro y liberación de Gómez y el asesinato del candidato Galán, entre muchos otros acontecimientos de la misma índole, a más de una reforma constitucional llevada a pique al respecto de ampliar la plataforma institucional, se siguió buscando salida a lo que hizo carrera del concepto de sistema político bloqueado del profesor Mario Latorre en sus clases de los Andes. Fue ahí cuando estudiantes de diversas instituciones universitarias, ya imbuida la opinión de aquellas tesis generalizadas, lograron incorporar de forma espontánea en las elecciones parlamentarias de 1990 una séptima papeleta con miras a conseguir una salida extraordinaria, entre ellas convocar una asamblea constituyente que desde las épocas de la idea del plebiscito había surgido menos evidente de alternativa. Barco decretó entonces que en las siguientes elecciones presidenciales, posteriormente signadas con el homicidio de otros candidatos, incluido el del M-19 desmovilizado Carlos Pizarro, se contabilizara formalmente ese objetivo. El siguiente presidente, César Gaviria, exministro de Barco y representante del movimiento de Galán, de quien había fungido de jefe de debate, se posesionó con el propósito de sacar lo que se llamó Asamblea Constitucional adelante. Ya instalada, esta tendió en algunos casos a tornarse omnímoda, omnipresente y omnipotente, a razón de los obvios ímpetus de cambios surgidos, pero en general se mantuvo adscrita al marco legal obligatorio devenido del estado de sitio, en que se había fundamentado el hilo de su convocatoria legítima y de lo cual resultó su reglamento. Incorporados varios de los aspectos consignados en el, por decirlo así, memorando Barco, con la idea inicial del referendo y el posterior acuerdo logrado por Gaviria con las diversas fuerzas políticas en el escenario, se incluyeron y regularon taxativamente los diferentes elementos de la participación democrática, anhelo sustancial de todo el proceso. Entre estos, por supuesto, la Asamblea Constitucional, denominada en la nueva Carta como Constituyente, pero que en todo rigor obedece al singularizado procedimiento con todos sus cánones y el alcance allí enunciado. De modo que la Asamblea, con carácter de reforma a la Constitución por vía del constituyente primario, es más que susceptible de invocarse y realizarse, pero con permiso del Congreso y ahora sin papeletas, al estilo de la mencionada época y sin ningún bloqueo político que se pueda aducir. Claro, por fuera del sopor ya dicho que afecta al inquilino de la Casa de Nariño, seguramente fruto de regresiones nostálgicas en combinación con las réplicas fragmentarias en las sombrías realidades de hoy, que como todo sueño es en esencia una alteración, porque los sueños son. Para más información, puede consultar en www.elnuevosiglo.com.co. Síganos en redes sociales como El Nuevo Siglo.